Tengan buen día, jóvenes estudiantes. En esta oportunidad vamos a hablar del movimiento de caída libre, conocido como el MVCL. Hablar del movimiento de caída libre es aquel movimiento vertical que describen todos los cuerpos por acción de su propio peso, despreciando la resistencia del aire. Caída libre de un cuerpo. Con la experiencia de Galileo Galilei se comprobó que la caída libre de los cuerpos viene a ser un movimiento vertical uniformemente variado, y que todos los cuerpos en el vacío caen con la misma aceleración, siendo esta la aceleración de la gravedad. De la figura que tenemos ahí, que observamos que hacia arriba, cuando el móvil está ascendiendo, ¿sí?, sería un movimiento desacelerado, y cuando el móvil baja sería, o descendiendo, movimiento acelerado. En el mismo nivel de referencia, el valor de la velocidad que sube es igual al valor de la velocidad que baja, en la misma línea horizontal. Y en la altura máxima, la velocidad es igual a 0 para que recién pueda descender. Y para desplazamientos iguales tenemos que tiempos son iguales. O sea, en la misma línea horizontal, el tiempo que sube es igual al tiempo que baja. Y para fines prácticos usaremos que la siguiente aproximación de la gravedad, que es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Considerar que la gravedad sea 10 metros por segundo al cuadrado significa que si está ascendiendo la velocidad disminuye por cada segundo 10 metros por segundo. Y cuando está descendiendo la velocidad aumenta por cada segundo 10 metros por segundo. Veamos entonces las ecuaciones del movimiento vertical de caída libre. Las 5 primeras ecuaciones son las mismas ecuaciones de mRV, solamente con el cambio de variable, que aquí la aceleración es la aceleración de la gravedad, y aquí la distancia vertical es llamada altura, que se denota con h. Y después son las mismas 5 fórmulas ya conocidas en el movimiento del mRV. También tenemos otras fórmulas adicionales, que es el tiempo de subida o bajada, que es igual a la velocidad de lanzamiento sobre la gravedad. Y el tiempo de vuelo sería 2 veces el tiempo de subida. En este caso es 2 veces la velocidad inicial sobre la gravedad. Y la altura máxima encontramos dos fórmulas. Uno de ellos cuando sabemos la velocidad de lanzamiento. Sería velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. O también cuando tenemos información del tiempo de vuelo, sería 1/8 gravedad por el tiempo de vuelo al cuadrado. Otras fórmulas, el método de Galilei dice que la distancia que recorre un móvil en cada segundo es directamente proporcional a números impares. O sea, los números impares 1, 3, 5, 7, acompañado proporcional por una constante proporcional, pero se ha comprobado que esta constante es igual a 5. Ya por cada segundo esta distancia, la distancia recorrida en décimo segundo. O también podemos emplear la fórmula 5. Ahora también tenemos otras fórmulas que aquí también se cumple lo que sabía en MRU, tiempo de encuentro y tiempo de alcance. Tiempo de encuentro sería la altura de separación sobre suma de velocidades, y tiempo de alcance, altura de separación sobre resta de velocidades. Veamos los problemas para la clase. Dice, dos esferas A y B están separadas por una distancia de 200 metros, como se indica en la figura. Se ponen simultáneamente en movimiento, la de arriba A se suelta y la de abajo B se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 40 metros por segundo. ¿Al cabo de qué tiempo chocan las esferas? En este caso estamos en un problema de tiempo de encuentro. ¿Y cuál es la fórmula? Es a distancia de separación, en este caso hablamos de la altura, que sería 200 sobre suma de velocidades. Reemplazamos datos. Hoy tenemos que el tiempo de encuentro sería 5 segundos, que eso significa que chocan en 5 segundos. Ejercicio 2 dice, un objeto se lanza hacia arriba verticalmente con 30 metros por segundo. Calcula la altura máxima al que alcanza. Entonces, como sabemos la velocidad de lanzamiento sería, con la fórmula de la velocidad de lanzamiento,
al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Reemplazamos datos, obtenemos que la altura máxima sería 45 metros. En el ejercicio 3 se lanza verticalmente hacia arriba una pelota con una velocidad inicial de 40 metros por segundo. Es la velocidad inicial o velocidad de lanzamiento. Calcula su altura máxima. Entonces hacemos la fórmula de altura máxima, velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Reemplazamos datos, obtenemos que la altura máxima es de 80 metros. Dice, un cuerpo alcanzó una altura máxima de 125 metros. Determina su velocidad inicial con la que fue lanzado el cuerpo. Entonces, con la misma fórmula de altura máxima es igual a velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Reemplazamos datos, obtenemos que la velocidad con la que fue lanzada fue de 25 metros por segundo. Dice, desde la parte superior de un edificio se lanza verticalmente hacia arriba un objeto con una velocidad inicial de 20 metros por segundo y cae en la superficie después de 7 segundos. Calcula o cuál es la altura del edificio en metros. Gráficamente tenemos, en este caso, el objeto se lanza de una altura h hacia arriba con 20 metros por segundo. Dice que el tiempo total es 7 segundos, tiempo de vuelo. Entonces, ¿qué sabemos? Para encontrar el tiempo que demora en subir, llegar a su punto máximo, simplemente divido la velocidad entre la gravedad, que es 10, práctico, 20 entre 10 sería 2 segundos. Sabemos que en su punto máximo la velocidad vale 0, para que pueda descender. Ahora en el mismo nivel de referencia, tiempo de subida es igual a tiempo de bajada. Y la velocidad, el valor que va subiendo es igual al que va bajando, el mismo nivel, o sea 20. ¿Ya? El tiempo ahí sería 2 segundos. Entonces, como el tiempo de vuelo ha sido 7 segundos, ¿cuántos segundos quedan? 3 segundos. Entonces, con esos datos tenemos para hallar h, velocidad inicial sería 20, está descendiendo, el tiempo sería 3 segundos. Simplemente empleamos la fórmula de altura, que es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio gravedad tiempo al cuadrado. Reemplazamos datos, obtenemos que la altura es del edificio 105 metros. Un móvil se lanza hacia arriba verticalmente con una velocidad v. Si el cuerpo demora en el aire 14 segundos, calcula su altura máxima. Entonces, aquí puede emplear también la fórmula de altura máxima, que era un octavo gravedad tiempo de vuelo al cuadrado. Eso es una opción. Y la otra opción, hallando la velocidad de lanzamiento. Como el tiempo de vuelo es 14 segundos, el tiempo que demora en subir es 7. Entonces la velocidad de lanzamiento sería 7 por 10, 70. ¿Ya? Entonces ya encontré. Entonces uso la fórmula de altura máxima, que sería velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Reemplazamos datos, obtengo que la altura máxima sería 245 metros. No olvidando que puedo usar también la fórmula más rápida, que la altura máxima es igual a un octavo gravedad tiempo de vuelo al cuadrado. Igual vamos a obtener el mismo resultado. 7 dice, si un cuerpo se suelta desde cierta altura, determina la altura recorrida en el segundo de su movimiento. En este caso es la altura enésima. Como dice que un cuerpo se suelta desde cierta altura, en este caso está descendiendo, está viniendo hacia abajo, sería con el signo más. En n sería 2. Reemplazamos datos, voy a velocidad inicial de 0. La altura en el segundo de su movimiento es ¿cuánto? Es de 15 metros. O también podríamos... 8. Dice, un cuerpo se suelta desde lo alto de un edificio. Si demora 6 segundos en llegar al piso, haya la altura recorrida en el último segundo. Entonces, como tenemos que el tiempo total que demora en caer el piso, velocidad inicial es 0, el tiempo total es 6 segundos, me piden en el último segundo, significa la altura en el quinto segundo de su movimiento. En este caso sería n es igual a 5, con signo más. Reemplazamos datos, la altura en el quinto segundo sería ¿cuánto? De 45 metros. A 9 dice. Un cuerpo es dejado caer desde 125 metros de altura con respecto al piso. ¿Qué velocidad en metros por segundo tendrá en el instante del impacto? Entonces, ¿qué datos? Uso la fórmula de velocidad final al cuadrado es igual velocidad inicial al cuadrado. En este caso dice he dejado caer, va a ser con signo más, 2 veces gravedad por altura.
La velocidad final es lo que me piden, la velocidad inicial es 0, que se deja caer, si es de 0, la altura es de 125. Por lo tanto, la velocidad final es igual a 50 metros por segundo. Dice el bloque 2, el ejercicio 10. Un proyectil es disparado hacia arriba con una velocidad de 40 metros por segundo. Después de cuántos segundos estará cayendo con una velocidad de 15 metros. Entonces, gráficamente obtenemos, se lanza con una velocidad de 40 metros. En su punto máximo la velocidad es 0. ¿Cuánto tiempo demora en subir? 4 segundos. ¿Ya? Me piden ahora la velocidad cuánto tiempo demora. Dice, estará cayendo con una velocidad de 15 metros. De lo que me dice según el problema. Entonces, analizando, como dije, el tiempo de subida sería 4. Ahora, en descender desde el punto máximo hasta llegar a 15 sería 15 entre 10, 1,5. Por lo tanto, el tiempo de vuelo que me están pidiendo sería 5,5 segundos. Sumamos esos dos tiempos. Ejercicio 11, dice, desde un helicóptero detenido a una altura de 225 metros, se lanza un proyectil hacia arriba con una velocidad de 20 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo tardará el proyectil en chocar con el suelo? Entonces, el helicóptero está detenido a 225 metros, ¿ya? Desde ahí, esa altura, se lanza un proyectil hacia arriba con 20 metros por segundo. Me piden el tiempo de vuelo. Entonces, sabemos que en su punto máximo la velocidad es 0, demora ¿cuánto? 2 segundos. En la misma línea horizontal, la velocidad es también 20, el valor numérico, el tiempo también es igual a 2 segundos. Ya, y voy a hallar ese tiempo t para recorrer toda esa altura. Como tenemos acá que la h 225, velocidad inicial es 20, el tiempo, con la fórmula de altura. Obtenemos entonces que resolviendo tenemos una ecuación cuadrática, factorizamos por aspa simple, obtenemos que el tiempo sería 5 segundos, el t en recorrer toda esa altura. Entonces el tiempo total sería 9 segundos. Ejercicio 12, dice, desde el piso se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba, con una velocidad de 40 metros por segundo. Determinar la altura máxima. Entonces, hacemos nuestra fórmula de altura máxima, reemplazamos nuestro dato, obtenemos que la altura máxima es de 80 metros. Hallar h si el tiempo total de vuelo es de 12 segundos. Entonces, ¿qué tenemos ahí? El móvil se lanza desde una cierta altura, h. Se lanza con una velocidad de 40 metros por segundo. Para llegar a su punto máximo, demora 4 segundos. Sería 40 entre 10. Acuérdate de velocidad inicial sobre gravedad. Ahora en su punto máximo la velocidad es 0. Ahora en la misma línea horizontal también demora el mismo tiempo en bajar. Y también que en la misma línea horizontal la velocidad es de 40 metros por segundo, cayendo. Pero me dicen que el tiempo total era 12 segundos. Entonces, ¿qué sabemos? El tiempo que demora en descender toda esa altura sería 4. Tenemos 4, más 4 sería 8, total 12. Ya, reemplazamos nuestro valor de altura y observamos que, o mejor dicho, reemplazamos datos y obtenemos que la altura sería 240 metros. Ejercicio 14. Un proyectil es lanzado verticalmente hacia arriba con 40 metros por segundo de rapidez inicial. ¿A qué altura se encontrará el nivel de lanzamiento después de transcurrir 6 segundos? Entonces, ¿qué tenemos? Se lanza con 40 metros por segundo. En su punto máximo la velocidad es 0. Me piden ahora cuánto tiempo se demora en ascender. Sería 4 segundos. Ahora me piden a qué altura se encontrará. Entonces lo que voy a hacer es encontrar la velocidad después de 6 segundos. Ahí va pasando 2 segundos, 6 segundos. ¿La velocidad de cuánto es? De 20 metros. ¿Ya? Ahora me piden esa altura h. ¿Qué tenemos? Y tenemos ahí entonces los datos en esa altura. Justo cuando va a recorrer la altura empieza con una velocidad de 20.
la velocidad final es de 40 metros por segundo. Entonces, ¿qué hacemos? La fórmula B. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 veces gravedad por altura. Reemplazamos nuestros datos, obtenemos que la altura sería 60 metros. Un objeto se suelta desde lo alto de un edificio. Si se sabe que demora en llegar al piso 6 segundos, determina la altura recorrida en el último segundo, o sea, la altura recorrida en el quinto segundo de su movimiento. Entonces reemplazamos nuestro valor, los datos, obtenemos que la altura recorrida en el quinto segundo sería de 45 metros. Gracias, jóvenes estudiantes. Nos vemos en el próximo tutorial. Sean persistentes en su estudio.